Bueno, Roberto, tenemos que aprovechar aquí desde esta cabina de la receta médica de la Z101, felicitar a las autoridades por la reapertura de la maternidad, la segunda maternidad más importante del país, la maternidad San Lorenzo de los Minas. Recordando que ese hospital tiene alrededor de 50, 60 nacimientos por día en tiempos normales, o sea, por eso es considerada como la segunda maternidad del país, y que ya las autoridades decidieron no solo hacer el tratamiento a pacientes infectados con COVID, sino que ya se apertura a la población de mujeres y niños generales. O sea que eso es una interesante noticia para la población y para el entorno de este importante hospital que está centrado en Los Minas. En el municipio. En el municipio de Los Minas, en la San Vicente de Paúl, donde es un hospital remozado y que está en una capacidad para dar servicio con un personal de médicos, enfermeras y bioanalistas de primera categoría. Yo creo que eso es importante anunciarlo a través de este medio. Claro que sí. Eso es importante que se haya aperturado esta maternidad, porque como sabemos y ya se ha publicado en varios medios de comunicación masiva, es una información que también la manejamos las personas que tenemos que ver con el sector salud, ha aumentado casi en un 70% la mortalidad materna respecto al año pasado. Entonces, si una de las causas que plantean las autoridades es que las mujeres en estado de gestación habían dejado de asistir a las consultas, quizás en algunos hospitales importantes, por ejemplo, como la maternidad San Lorenzo de los Minas, que es una maternidad que tiene una gran afluencia de pacientes. Ustedes dos, sí, que tanto el doctor Calderón como la doctora Sánchez han sido directores de este centro de salud, saben que es un hospital que maneja muchas pacientes, o sea, tienen un gran flujo de pacientes, y si eso quizás va a ayudar a que se disminuya la mortalidad, porque ya las madres, las gestantes, las embarazadas, podrán asistir normalmente a sus consultas, y qué bueno, porque lo que nos interesa es evitar que se sigan muriendo tantas mujeres, sin importar la nacionalidad. Lo importante es que las madres no mueran, ni sus bebés tampoco. Entonces, qué bueno, enhorabuena de que se haya aperturado, y ojalá que entre todos podamos lograr como país disminuir esta cifra vergonzosa tan alta de la mortalidad materno-infantil. Así es, una de las causas de mortalidad que decían las autoridades es que la mayor población asistía a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y al Reinaldo Almanzar. Entonces, al abrirse ya la maternidad San Lorenzo de los Minas, en este municipio de Santo Domingo Este, donde se le va a dar mejor calidad de la atención, porque estas maternidades tenían mucho volumen, doctor. Muchas de estas solamente llegaban a parir porque no podían asistir por la gran cantidad de pacientes que estaban manejando. Si bien es cierto, las autoridades informaron que se queda el triaje para que las pacientes con COVID sean referidas al Marcelino Vélez Santana. Ah, muy bien. Las pacientes que se evalúen allá en dicho centro, llámese en la maternidad de Los Minas, que se le diagnostique el COVID, entonces serán referidas al Marcelino Vélez. Pero enhorabuena, señores, porque a mayor cantidad disminuye la calidad de la atención. Ya el que vive en el municipio de Santo Domingo Este ya debe de ir a la maternidad de Los Minas a chequearse, para que se decongestionen estos hospitales y así mejore la calidad de la atención. Enhorabuena. Excelente. Pues ya tenemos aquí a nuestro invitado en la mesa, doctor Calderón. Así Creo que es el momento propicio para presentarlo. Un aplauso al doctor, que ha hecho un esfuerzo grande. Un aplauso por ese gran esfuerzo que ha hecho nuestro querido invitado de honor en esta mañana. Es un reconocido médico dominicano. Neonatólogo intensivista. Tuvo el honor de ser mi compañero en las aulas universitarias, pero además compañero en hospitales como ese hospital majestuoso que estuvimos haciendo el internado, que nunca podemos olvidar, el Hospital Pascasio Toribio de la provincia de Salcedo, Hermanos Mirabal. Y es un médico pediatra reconocido, dominicano, neonatólogo, profesor de la residencia, y además tiene por norma la capacitación en temas importantísimos para salvaguardar la vida de los recién nacidos,
y que ocupó posiciones importantes en el Ministerio de Salud Pública, en lo que fue la oficina o la subdirección o el viceministerio de la atención, de la calidad de atención. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Andrés Mansueta. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Víctor, mi hermano, porque no le puedo decir de otra forma, el doctor Víctor Calderón, como ha reseñado. Yo creo que todas esas cualidades que él destaca, pero más bien fruto del cariño que nos tiene. Buenos días a la doctora Jocelyn, a Noldi también, con quien tengo una historia con este equipo de toda la vida. Así es. Noldi la recordamos, por ejemplo, desde la universidad, desde la Asociación de Médicos Pasantes, sí, una profesional con una trayectoria bien dilatada, Jocelyn. Y Jocelyn, que fue mi compañera en el Marcelino. También. Hay que decirlo también, ¿verdad? Claro. De mucho tiempo. Yo no sabía esa parte. Pero para que tú veas que aquí hay una relación primaria. Señores, miren, de verdad agradezco la oportunidad que ustedes me dan. Tuve que hacer, como tú señalaste, por el compromiso, y tú sabes, como médico a veces nos ponen determinados retos y desafíos. Y nada, aquí estamos en toda y en la mejor disposición. Venía escuchando de ustedes y recordaba muchas cosas también de Semana Santa. Sí. A ver, pero ¿cuál? sí, Víctor, había un truco para poderse bañar en Semana Santa, y era que el Viernes Santo tú ibas y llegabas al río sin hablar con nadie, te metías al agua y no te pasaba nada. Ya será el truco, no hablar. Sabíamos. No hablar con nadie hasta que no te bañes. Nosotros caminábamos en Sánchez, desde el campo de nosotros hasta la fuente, que era que uno se bañaba. Y la fuente en ese entonces, que era un balneario, tenía 2 pozas. Y entonces estaban la poza de las mujeres y la de los hombres, porque antes había ciertas cosas que hoy no es posible. Entonces usted iba a la poza de los hombres y se metía. Salíamos de madrugada a caminar, porque acuérdense que nadie sin hablar. Sin hablar con nadie. 3 o 4 kilómetros de carretera. Y eso era lo que permitía que usted no se pusiera a pasar el día entero. ¿Y comía carne roja ese día? No, espérate. Eso no, mi hermano. Recuerde que en Semana Santa no se come. La tradición es no comer carne. Esa era la tradición. Pero todo Semana Santa o Viernes Santo nada más. No. Semana Santa, que empieza el domingo. No quiero, ¿verdad? Ay, mi madre. Pero en Sánchez no teníamos problemas. Recuérdense que nosotros hemos tenido el mejor pecado de camarones. Porque dicen el pecado de Samaná, pero es el pecado de la bahía, el que es bueno, que usted lo puede consumir. Y como esa característica. Así que un saludo a toda la gente del nordeste y de allá. Claro que bueno, la verdad que tenemos un país rico en muchos temas culturales y de costumbres que son buenas para toda la sociedad, porque llaman al recogimiento y a la reflexión. Pero bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo. De verdad que saludo la presencia del doctor Andrés Mansueta, un conocedor de todos los temas que tienen que ver con garantía de la calidad del servicio de salud. Y hoy vamos a hablar sobre algo importantísimo, que es la humanización de los servicios en salud. Mucha gente dirá, eso no es medicina. Sí es medicina, porque es lo que te garantiza que la entrega de ese servicio que usted fue a buscar, sea que sea una cirugía, una consulta, la atención de su niño, cualquier tipo de servicio de salud que usted lo reciba con todos los estándares de calidad y de la forma más humana. Y para eso hoy tenemos al doctor Mansueta, y decir, doctor Mansueta, que la pandemia ha puesto en evidencia mucho de lo que tiene que ver con la humanización de los servicios de salud. Nos ha puesto al desnudo, ¿verdad? Todas las necesidades que tenemos de mejora en ese sentido. Entonces, en ese sentido, doctor, cuando hablamos de humanización, para que la gente que nos escucha entienda, porque eso es un término muy controvertido, ¿verdad? ¿De qué hablamos exactamente? Bueno, mira, si nosotros vamos a la ascensión del término humanización, es incluso un término que constituye una paradoja. Porque estamos hablando de humanizar a los humanos. O sea, tú podrías humanizar cualquier cosa, pero esencia, tener que llegar a humanizar a los humanos, entonces se vuelve algo controversial. Y humanización no es más que eso, es
dotar un servicio de esas características que definen al humano, y obviamente hablamos de la amabilidad, de la sensibilidad, del compromiso, de identificarse con el dolor ajeno, de ser solidario. Y yo, si fuera a hablar de humanización, yo diría que primero hay que hablar de deshumanización. Sí, ustedes ponen eso, yo le digo, si usted no sabe lo que es ser deshumanizado, no podría apreciar lo que es ser humanizado. Y la humanización en los servicios, entonces, cuando usted le enfoca con ese, vamos a decir, análisis en contraste, hablando de deshumanización, hay causas que hoy explican la deshumanización que tienen los servicios. Porque estamos humanizando, porque hay deshumanización. ¿Y cuáles serían esas causas? Entonces, doctor? Gracias. Dentro de esa causa, y ahí me explico, están, y le puedo poner el ejemplo, el burnout, el trabajo excesivo del personal. Sí. Y todos hemos visto que en esta pandemia, si hay algo que ha caracterizado a los servicios, es la carga de trabajo del personal. Defina un poco, doctor, para que la población sepa lo que es el síndrome de burnout. Ese síndrome se da cuando una persona tiene 36 horas trabajando, no tiene un descanso adecuado, está agobiado, está cargado. Él también tiene el estrés de que está en riesgo de adquirir la enfermedad. Exactamente. Tiene que atender y aproximarse y tratar de la mejor forma de llegar al paciente, pero está el temor de que me puede contaminar. No importa que yo haya usado mi equipo de protección, todos los protocolos de higiene y todo, aún así hay un riesgo, y la prueba fue en la cantidad de médicos que se enfermaron y murieron. Así es. Entonces, ese estrés que vive el médico, de alguna manera lo deshumaniza. ¿Por qué? Porque usted entonces empieza a sentirse que está en peligro, y viene la sensación de no querer tocar al paciente, de no querer acercarse. Porque usted se está autoprotegiendo, usted está estresado, usted tiene una carga de trabajo que va más allá de lo normal, y entra en la fase de ¿qué me importa? Entonces, el calificativo que se le puso de que los médicos eran héroes, doctor, ¿usted está de acuerdo con ese término? Yo diría que los médicos, desde el punto de vista del trabajo que hacían, es heroico el trabajo. Es decir, levantarte de tu casa, tú en una condición de salud, asumir un riesgo donde tú pones en peligro tu vida, es como en la guerra. O sea, ir a una guerra, pelear y a vencer al enemigo, si tú te pones a ver, no tiene nada, ¿verdad? Pero para el país, el que se sacrificó, independientemente de quién ganó o pierde la guerra, tiene héroes. Aquellos que dieron más, aquellos que hicieron un gran esfuerzo. Entonces, en esa parte, pero desde el punto de vista humano, nosotros sometemos a un personal médico y a todo el personal de salud que tuvo y ha estado trabajando, porque todavía seguimos, algunos nos sigue tocando. Y fruto de estar en eso, nos tocó entonces hasta padecer la enfermedad y ponernos en peligro de muerte. Y ahí no solo éramos héroes, éramos víctimas. Y sobre todo aquellos, hay una víctima mayores de 60 años. Claro, y usted tener que quedar e involucrarse en todo el proceso de atención. Entonces, vuelvo a la causa de deshumanización, lo económico. Cuando usted ve que hay personas que tienen para obtener su salud, y vuelve el COVID a convertirse en tema, y usted me dice, pero todas las coberturas de COVID están garantizadas, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿y todas las otras enfermedades normales que están pasando y que la gente está padeciendo? Ya lo sabe. Así es. Y que había muchas limitaciones. Que el COVID ha hecho olvidar. Claro. Y usted compara la mortalidad por COVID, por cualquiera de las otras cifras de mortalidad, y usted se va a dar cuenta que es verdad, murieron personas que no debieron morir, que se enfermaron, pero esa mortalidad no es mayor que incluso la materna, que está en aumento. Que se ha triplicado. O sea, cuando usted agarra, usted dice, murieron 10 personas de COVID ayer, ¿verdad? Como dice el boletín. 4 en las 24 horas. En las últimas 24 horas han muerto personas por cualquier otra causa, más de 4. Más de 4. Entonces, ahí viene el acceso a los servicios, ¿verdad? Que es deshumanizado, porque la gente por muchísimas razones, incluyendo las económicas, no puede accesar oportunamente a servicios. El otro es la tecnología, cosa que deshumanice más que la tecnología.
la gente llega al médico Ajá. y le dice, yo vine a hacerme una tomografía. O sea, ya el médico ya no es Así el ente es. que tomaba la decisión, sino que usted va vine a hacerme tu análisis, a hacerme esta resonancia, a que me indique un examen de oído, una audiometría, una evaluación oftalmológica. Es decir, la gente va con su indicación de lo que quiere. Y hoy, si ese equipo no dice la cosa, no hace el diagnóstico, es posible que se pierda una oportunidad. ¿Por qué? Porque la parte de semiología médica que constituye, ¿verdad?, la historia clínica, lo medioambiental y todo esto ha sido afectado por la tecnología. Y entonces, dígame usted, ¿qué relación humana se puede tener con un tomógrafo? O con un resonador. O con cualquier aparato. O sea, que hoy usted me dice que, por ejemplo, llega el paciente a la consulta y de repente el médico comienza a hacer el diagnóstico y lo quiere completar con un estudio más, no le dedica el tiempo necesario, no le habla. Claro, ya no habla nada, ya haga esto y tome esto y habla las emociones, y eso es deshumanizar. lo de su entorno, todo eso no lo pregunta. No escucha al paciente, doctor. No lo escucha porque ya está todo ya que lo diga, algo, que lo diga la tomografía. Vamos a decir, un robot, como si fuera un robot. Ya, entonces yo estoy imaginándome que la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy, como muy bien insiste la introducción, sería algo paradójico hablar de humanización cuando la esencia somos nosotros los humanos, ¿verdad? De lo que estamos tratando. Y estamos hablando de humanizar a humanos, y entonces eso yo no puedo hacer más humano a un humano. Yo puedo ayudar a que se mejoren las condiciones de los servicios, y por eso yo preferiría empezar hablando de deshumanización. Doctor, yo recuerdo que hace un tiempo, ¿verdad? Yo estuve representando el país en Washington, en una reunión mundial de ministros. Yo estaba representando porque el ministro en ese entonces estaba indispuesto, un gran amigo. Y de repente, en esa reunión, cuando se hablaba sobre los indicadores a nivel nacional, fue, porque cuando tuvimos que mencionar los indicadores dominicanos, de verdad que para mí fue un poquito cuesta arriba hablar sobre esos indicadores porque estaban muy, muy elevados. E inmediatamente oí una voz que dijo, dentro de esa bolita redonda de que está el AOPS a nivel de Washington, wow, pero realmente la calidad de la atención en Dominicana tiene serios problemas. Nosotros reconocemos que la pandemia ha sido una sumatoria que ha contribuido de manera importante a que estos indicadores de muerte y mortalidad, tanto materna como infantil, se hayan incrementado a tal punto de que se habla que se ha triplicado realmente la mortalidad. Y eso tiene muchos factores, o son múltiples los factores que han influido ahí. Ahora yo quiero decirle, ¿cuáles de esos factores, como decía Roberto ahorita, nosotros tenemos que tratar que las autoridades, en caso como deben hacer las autoridades, ese plan importante de humanización de los servicios, cuáles son esos factores que debemos nosotros reconocer que como institución debemos implementar a nivel nacional para que comience a mejorar esa calidad de la atención a nuestras usuarias a nivel de los diferentes centros hospitalarios? Bueno, yo no te podría contestar esa pregunta si no te admito o no te pongo dentro de la causa de deshumanización al sistema de salud. Exacto. O sea, lo primero que yo tengo que reconocer que el sistema de salud tiene unas características que favorecen la deshumanización, es decir, es un agente deshumanizante. Explíquese, doctor. Yo sé que, pero recuerden, esto no es Andrés Mansueta que lo inventa, esto es después del análisis de los indicadores que señala el doctor Calderón, que tú, Víctor, señala, sí, y que ustedes también conocen. La deshumanización del sistema viene dada por muchísimas características. Vamos a empezar por cómo contrata, qué prestaciones le da al personal, qué recursos pone disponible para que tú puedas hacer buenos diagnósticos de manera oportuna, cómo el sistema garantiza o no la cobertura a muchísimas enfermedades, y ustedes saben el caso de las enfermedades catastróficas. Es decir, estamos en un sistema de salud en un país donde si usted cae en una enfermedad de verdad, usted no tiene con qué coteársela, aunque usted sea de clase media, lo que usted quiera. Y la gente se pregunta, y lo saben, ahora está todo el mundo de moda viendo la serie New Amsterdam. Y uno lo que ve, lo que pasa allá, cuando debiéramos ver qué pasa en los hospitales aquí. Porque yo le puedo garantizar que todas esas condiciones que usted ve ahí,
de ver a la doctora Jocelyn sacar de su bolsillo para darle para el pasaje a un paciente, no una vez, sino muchísimas veces, o a la misma doctora Nordinao haciendo esfuerzo para que la gente pueda llegar. Eso le dice a usted que el sistema es un sistema que favorece la deshumanización, es decir, su estructura, y esto tiene entonces una base fundamental, que es que nosotros nunca hemos trabajado en el aspecto de prevención. Es decir, el primer nivel de atención en nuestro país es el gran ausente. Y cuando yo hablo de desempeño de un primer nivel con capacidad resolutiva, eso hace que los hospitales estén cargados de cosas que no son de hospitales, de atenciones que no son de hospitales. Doctor, permítame introducir ahí, preguntarle si la politización de la salud puede también deshumanizar el servicio y la calidad de la salud, porque hay muchos profesionales de la salud que hablan acerca del maltrato que reciben por parte de algunos directores. Eso también puede... Sí, yo quiero ser más categórico. O sea, cuando yo digo el sistema, fíjense que yo analizo un sistema, como lo dice la teoría de conjunto, ¿verdad? Elementos que interactúan para favorecer o realizar o desarrollar un proceso. O sea, cuando yo hablo del sistema de salud, fíjate que no quiero entrar a la parte política, que obviamente la que conocemos, cuando tú desvinculas un médico simplemente porque no es del partido del gobierno de turno, no importa qué gobierno sea ni qué partido sea, y tú tienes un profesional que te ha dado, ¿verdad?, en el sistema toda una trayectoria de desempeño, y simplemente por un cambio de gobierno, y esa es la parte mala de la politización, porque se supone que eso tiene que estar garantizado, porque se dice que aquí hay muchos recursos médicos, enfermeras, pero cuando usted va a la práctica disponible para entregar el servicio en los establecimientos, no es tan fácil que esa sobreabundancia que se señala exista. Entonces, eso es una forma de deshumanización, es decir, cuando tú no tratas al individuo que presta el servicio como un ser humano que tiene necesidades que de él dependen. Así es. Y fíjense que hay que reconocer que se han hecho y se están haciendo grandes esfuerzos porque el sistema de salud encuentre ese nivel de excelencia que nosotros vemos en otros modelos que con recursos como el nuestro, y el ejemplo, el modelo exitoso de gestión de salud, de seguridad social de Costa Rica, por ejemplo. Y usted dice, pero nosotros pudiéramos prohijar o proyectar o impulsar un modelo de atención donde se tome en cuenta las necesidades del paciente, las necesidades del sistema, ¿verdad? Es decir, que espera el sistema de salud que se produzca en términos de producción social de la salud, y que también que el personal de salud en sentido general sea remunerado de manera tal que no tenga que coger cinco trabajos, 4 y 5 empleos. Claro. Sí, pero si bien es cierto que dependiendo de la atención del personal médico, de las autoridades, usted va a dar una calidad de la atención, también hay formaciones que vienen del hogar y de la devoción que usted y de la profesión que usted escogió. Sabemos que no son los mejores salarios, que las condiciones del sistema no son quizás las más adecuadas, pero nosotros como personal de salud debemos de entender que esa fue la profesión que nosotros escogimos, y que no depende de cómo me traten las autoridades en su momento, que sabemos que hay un desgaste, que no me paguen, que yo voy a maltratar a la persona que va buscando salud a un centro. Por ejemplo, yo llego a mi lugar de trabajo, doctor Manzueta, y llego ese día y mi superior en ese momento me llama la atención, o si no están los instrumentos que yo necesito para trabajar, llega ese usuario que no tiene la culpa de eso, y en ese momento yo me voy a descargar en ese paciente que quizás solamente quiere escuchar un saludo del médico, o quizás quiere escuchar que el médico le diga su nombre, le diga: María, ¿cómo estás? Pero por la situación que yo tengo en mi lugar de trabajo, que quizás no estén los recursos necesarios, yo no puedo pagar como personal de la salud en ese paciente que llega.
Entonces, ¿cómo usted manejaría eso? Porque estamos hablando Doctora, de que ¿usted va a recibir la condición de cómo me traten, yo voy a tratar al otro. ¿Recuerda el síndrome de Burnout, del que hablábamos? El síndrome estamos claros. Eso rompe cualquier esquema de personalidad y de formación totalmente que usted tenga. ¿cierto? O sea, yo me estoy refiriendo a la pero necesidad. recuerde que el síndrome de burnout llega es por un acúmulo de trabajo y un exceso y un desgaste. Sí, pero ese médico ya viene de amanecer en otro trabajo. Que viene con 4 trabajos. Yo te estoy hablando de la necesidad de un médico de coger 4 trabajos y 3. Y dime médico que no tenga 3. Para poder cumplir sus necesidades. O sea, fíjate, por eso yo hablé del sistema, ni siquiera quise politizarlo desde el punto de vista que es un asunto de gobierno, Estado. Yo estoy hablando de un sistema que, yo insisto, está planificado, está instalado para ni resolver una cosa ni la otra. Por eso yo hablé de deshumanización. Ustedes quieren que empecemos a hablar de humanización y yo puedo hablar de las 7 claves para humanizar un servicio. Muy bien. Pero yo no puedo, escúcheme, pero yo no puedo empezar a hablar de aquello si no entendemos las causas que vimos, la tecnología, la economía, lo social, lo cultural. La causa raíz. ¿Entienden? Exacto. Ay, qué bueno. Y alguien, un oyente, me escribe por WhatsApp. Y me dice que un aspecto de la humanización es el aspecto ético del quehacer en los centros de salud. La ética es el arte del bien hacer en relación al sujeto, al ser humano, es decir. Y no hay ética si no se respetan los derechos de las personas. Entonces, el respeto al otro es lo que marca la humanización. Tratar como yo quisiera que me traten a mí. Esa es la empatía. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Andrés Mansueta. ¡Cundo!